Sí, cómo no. Gracias. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, en el nombre de Jesús, vengo ante tu santo trono para darte las gracias porque podemos iniciar nuevamente una semana de clase donde estamos aprendiendo y capacitándonos. Te ruego que nos bendigas desde lo alto, Señor. Bendigas a nuestro hermano Pastor Ramón, a cada uno de mis compañeros que se están conectando y a aquellos que lo ven en el diferido. Te ruego que tu Santo Espíritu nos guíe, abra nuestra mente y podamos comprender, Señor, de tu palabra y así capacitarnos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy y voy a retomar la última parte de la clase que vimos la semana pasada porque tengo la sensación de que no tuvimos la suficiente claridad en el concepto sobre el estado de los muertos y el destino final de los condenados, particularmente si hablamos de la aniquilación o bien del castigo eterno. Y tengo particular interés en este tema porque desde mi humilde punto de vista es el tema más desconocido porque por un lado se trata de una profecía bíblica y por otro lado también se trata de algo desconocido porque estamos hablando del evento más allá de la muerte de los seres humanos. Ya afirmamos la semana pasada que cuando Dios recoge el espíritu de las personas, éstas dejan de ser. Afirmamos que el espíritu regresa a Dios. El espíritu es el hálito de vida, es la chispa, es la energía que nos conecta a la mente y al cuerpo y que somos una unidad como seres humanos integrada por espíritu, alma y cuerpo. Establecimos también que no creemos en la inmortalidad del alma, es decir, de la mente, porque la Biblia dice que en el sepulcro no hay ciencia, ni industria, ni amor, ni odio, sino que todo ha fenecido. Pero nos queda todavía por clarificar el concepto de a ustedes esta tarde el punto de fe de la creencia de nuestra iglesia en México, que revisándolo en detalle me pareció mucho más claro que el que tenemos acá en los Estados Unidos. Así es que vamos a iniciar con este repaso y luego en su momento vamos a abordar la clase correspondiente para esta tarde. Nada más quiero saber si se ve la pantalla completa, hermanos, me pueden hacer una señal o más bien informar. Espérenme un Sí, hermano, segundito. se ve completo. Bueno, Sí, espérenme sí. Ok, denme un segundo, hermanos, porque me quedé yo sin verlos. Ahora sí. Déjenme poner la pantalla completa porque sé que no la están viendo completa. Denme un segundo, hermanos. Bueno, no es esta. No es esta la lámina que quiero mostrar. Denme un minuto, hermanos. Pastor, con calma. Gracias.
Bueno, ahora sí, hermanos. Esta es la continuación de la clase, sobre todo de la última parte que vimos la semana pasada. Creo que está claro, ¿verdad, hermanos? La pantalla. ¿Sí me escuchan, hermanos? Hermano, pero está la lámina, dice la cena del Señor. La cena del Señor. Está la cena del Señor, Ok, pastor. ok. Ese es el tema de hoy. Entonces, la tecnología me tiene loco, hermanos. Por ahí pone una antes, ahí nos enteramos de qué se trata, la 1. Sí. Sí, bueno, espérenme tantito. Hermano, yo tengo el punto del fundamento doctrinal. No sé si yo se lo puedo proyectar, ¿de pronto le sirve? Déjeme hacer un último intento, hermano Jorge, y gracias por estar aquí. ¿Ven esta lámina, hermanos? Sí, se ve, hermano. pastor. El orden de la resurrección. Ok. Muy bien. Bueno, aquí tengo pues, esta es como comenté, ¿no? Es el punto de fe número 26 del fundamento doctrinal de la Iglesia en México. Y lo vamos a retomar esta tarde para complementarlo con todo lo que vimos la semana pasada y definir de manera clara y lo más precisa que sea posible cuál es el estado de los muertos y también lo que tiene que ver con el castigo eterno de parte de Dios para los incrédulos. Entonces, este punto de fe comienza diciendo que el reino milenial de Cristo marca 2 momentos para la resurrección. Ahí están los textos. La primera resurrección se va a efectuar al venir el Señor Jesucristo. Los santos de todas las edades se levantarán del polvo al mismo tiempo y los justos que estuvieren vivos serán transformados. Ambos tendrán un cuerpo glorioso o glorificado, recibirán vida definitiva no sujeta al tiempo ni a la participación de la maldad y reinarán con Cristo por 1000 años. Y ahí están las citas bíblicas. La segunda resurrección va a ocurrir después del milenio y quienes se levanten en ella serán destruidos completa y definitivamente. Esta es la muerte segunda. Es un castigo eterno porque quienes la experimenten serán consumidos en el lago de fuego para no volver a la vida. Esto es lo que declaramos en este artículo de fe sobre el estado de los muertos, que incluye la primera y la segunda resurrección. La primera es cuando Cristo venga por segunda vez y después de 1000 años, la doctrina del milenio, entonces se llevará a cabo la segunda resurrección y ahí serán condenados todos aquellos que fueron incrédulos. Ahora, vamos a hablar, hermanos, de lo que la iglesia cree respecto al castigo eterno. Y pongan mucha atención porque esta es la parte que más he querido compartir con ustedes. El castigo eterno, comprendido como un tormento que dura para siempre, es incompatible con la verdad bíblica por las siguientes razones. Y vamos a compartir con ustedes 5 razones por las cuales nosotros, Iglesia de Dios Séptimo Día, no creemos en un castigo eterno, sino más bien creemos en la aniquilación, que algunos le llaman aniquilacionismo, haciendo como un énfasis exagerado de lo que sería la aniquilación. Entonces, las razones por las cuales no creemos en un castigo eterno son las siguientes. Inciso A, Dios dará inmortalidad solo a los creyentes. Por carecer de esto, dice aquí, por carecer de este don, los incrédulos, o sea, del don de la inmortalidad, porque la inmortalidad es el premio y es, afirmamos aquí, solo para los creyentes.
Los incrédulos carecen de este don de la inmortalidad, no podrán ser atormentados permanentemente, serán reducidos a nada, quedándose para siempre sin la oportunidad de volver a vivir. En esto consiste lo eterno de su castigo. Y vamos a ampliar este concepto en el inciso B. El término castigo eterno se refiere al alcance de su efecto más que a la duración. Esta declaración me parece muy clara y muy buena. Aquí entendemos el concepto de la aniquilación, ¿verdad? Como castigo eterno, entendiendo que este término se refiere al alcance de su efecto más que a la duración. La comprensión de este concepto debe considerarse a la luz del amplio vocabulario que en la Biblia es utilizado para referirse a la destrucción. Se compone de las palabras que califican lo eterno en función de la naturaleza y efecto del medio por el cual se castiga y no por la duración de dicho castigo. Es decir, lo que es eterno es el instrumento con el que se castiga, en este caso el fuego, y no la duración del castigo. Ahora, en este caso es iluminador el caso de Sodoma y Gomorra referido en Judas capítulo 7, en el que la palabra fuego viene acompañada de eterno, que no obstante significar literalmente que dura por los siglos, es evidente que se refiere al efecto del castigo y no a su duración, pues el fuego que destruyó a las dos ciudades fue eterno por sus resultados. Es una clave, hermanos, para creer en la aniquilación. Entendemos que el castigo tiene que ver con los resultados. Los resultados de ese castigo eterno tienen que ver con la aniquilación, con el hecho de que no habrá más memoria de quienes existieron y que fueron desobedientes a la palabra de Dios, y no en el sentido del tormento que podría ser eterno, como algunos teólogos y algunas denominaciones lo creen, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos el texto de Judas, está al final de la Biblia, antes del Apocalipsis, en el versículo 7, dice: he aquí que vienen con las nubes, perdón, versículo 7 de Judas dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Entonces, hermanos, este caso de Sodoma y Gomorra ilustra bien lo que nosotros creemos respecto del castigo de Dios para los incrédulos. No es que los de Sodoma y Gomorra estén sufriendo todavía hasta el día de hoy, sino más bien la muerte que experimentaron por el fenómeno del fuego los aniquiló de tal manera que nunca más volvieron a vivir. Fueron reducidos a cenizas y absolutamente desaparecieron para siempre. Eso es lo que nosotros creemos. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue completa y definitiva. Por eso el humo, evidencia de que el fuego ha consumado su obra, es lo que sube para siempre jamás. Es decir, todo fue reducido a cenizas, ¿no? Y aquí están las citas que utiliza este punto de fe número 26 para explicar este artículo. Inciso C, de los 5 que tenemos esta tarde,
Afirmamos que no es posible un tormento continuo de realidades inmateriales e impersonales, como la muerte y el sepulcro. Juan describe en Apocalipsis el lanzamiento del diablo, la bestia y el falso profeta, la muerte y el sepulcro y los impíos al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y aquí lo que estamos afirmando es que, por ejemplo, el sepulcro y la muerte no son seres vivos, son, diríamos, condiciones impersonales, inmateriales. ¿Qué sentido tendría estar atormentando al sepulcro? Si el sepulcro es simplemente un pozo que hacemos en la tierra. Entonces, lo mismo sucedería con la muerte. Pues no tiene ningún sentido aniquilar una cosa impersonal o inmaterial, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las razones por las cuales nosotros no creemos en el castigo eterno. Inciso D. El tormento eterno es contrario a la visión bíblica de justicia, porque los pecados cometidos en el lapso de una vida no se pueden comparar con un tormento que duraría toda la eternidad. Vamos a suponer que una persona cometió en 50 años de vida cualquier cantidad de pecados. Bueno, lo justo, si fuésemos así rigoristas y humanamente hablando, sería que 50 años de pecado fueran castigados con 50 años de tormento, como máximo. Pero no tiene sentido que los pecados que se acumularon en la vida tengan como consecuencia un tormento de toda la eternidad. Entonces, esta es la otra razón que exponemos. Inciso E, y este es el último, la presencia de multitudes sufriendo tormento permanente sería incongruente con la paz y la plenitud del nuevo mundo. La nueva creación sería defectuosa desde el mismo comienzo, puesto que los pecados permanecerían como una realidad eterna en el universo de Dios. ¿Cómo podrían estar en paz los redimidos sabiendo de la existencia dolorosa de millones de personas? Resultaría incompatible con su nueva naturaleza libre de maldad y hecha para el amor. Entonces, esto es lo que nosotros creemos, hermanos, y finalmente el punto la creación avanza hacia la consumación del propósito eterno de Dios para ella, que incluye la redención del pecado, de la muerte y de la vanidad, lo que significa que Dios hará algo nuevo y perfecto. Entonces, todo el tema del sufrimiento, del dolor, del llanto, de la muerte, son consecuencias del pecado. Y ni el pecado ni sus consecuencias tendrán parte en la etapa última de la salvación, en esa etapa gloriosa de la segunda venida de Cristo y lo que a partir de ahí se va a experimentar. Dios limpiará toda lágrima y todo sufrimiento y por supuesto la muerte no será más. De hecho, toda la creación va a ser renovada. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no son. El mar incluso deja de ser. ¿Por qué? Porque toda esta creación fue manchada por el pecado y sus consecuencias. Una de ellas es la muerte y el sufrimiento. En la purificación final, Dios va a dejar solamente esta nueva creación que es absolutamente perfecta. Es decir,
cómo eran las cosas antes de que el pecado apareciera. Bueno, esto es lo que nosotros creemos, hermanos. Repito, hablamos aquí de la aniquilación, ¿verdad? Aunque no usamos ese término, pero es el término que se usa en términos de teología, ¿verdad? Ahora, yo les pedí, hermanos, que investigaran un poco acerca de esta, acerca de esta doctrina. Denme un segundo porque voy a presentar otra lámina con ustedes. Un segundito, hermanos. Bueno, ahora voy a compartir, hermanos, otro elemento que vamos a leer porque representa de una manera bastante completa, diríamos, lo que piensan aquellos que creen en el castigo eterno. Nada más espérenme porque no puedo poner la pantalla grande. No sé si ahí lo puedan ver, hermanos. Sí, pastor, sí se lee. ¿Sí se puede ver? Bueno, si le da donde dice habilitar edición, de pronto le amplia. Bueno, batallo un poco, hermano Jorge, con eso. Ahí arribita, hermano, ahí arribita hay un avisito que dice Ah, habilitar edición. Eso. ok, De ahí pronto está. ahí Bueno, lo sacan. me sacó, pero ahorita lo pongo de nuevo. Ahí estamos. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, ¿Sí, pastor. hermanos? Muy bien. Bueno, miren. Está publicado en internet, está fechado el 13 de julio de este año, es decir, hace prácticamente un poquito más de mes y medio. Y entonces él es uno de los grandes defensores en términos teológicos del castigo eterno. Y él le llama a nuestra creencia el aniquilacionismo. Es una exageración que está haciendo, ¿verdad? Aniquilacionismo. Y dice, es la postura que plantea que los perdidos en el infierno serán exterminados después de pagar la pena por sus pecados. Sus partidarios ofrecen 6 argumentos principales. El primer argumento se basa en el uso bíblico de la imagen del fuego para describir el infierno. Se nos dice que el fuego consume las cosas que arrojamos a él y lo mismo ocurrirá con el lago de fuego. Consumirá a los impíos hasta que ya no existan más. Eso es lo que nosotros creemos. Y luego dice, el segundo argumento se basa en los pasajes que dicen que los perdidos perecerán o serán destruidos. Por ejemplo, los versículos que afirman que los incrédulos perecerán, está Juan 3:16, y sufrirán el castigo de la destrucción eterna, segunda de Tesalonicenses 1:9. El tercer argumento se basa en el significado de la palabra eterna. En los pasajes que hablan del infierno, afirman ellos, eterno solo significa lo relativo al siglo venidero, no a algo interminable. Bueno, aquí nosotros no estamos afirmando
lo que Peterson dice. Nosotros estamos afirmando que lo eterno no es el tiempo, sino el producto del castigo. Es decir, las personas mueren eternamente y para siempre. El cuarto argumento se basa en una distinción entre el tiempo y la eternidad. Los que creen en la aniquilación preguntan, ¿cómo puede ser justo Dios que castigue a los pecadores por la eternidad cuando sus delitos se cometieron en el tiempo? El quinto argumento es uno emocional, dice Peterson, y plantea que Dios mismo y sus santos jamás podrían disfrutar del cielo si supieran que algunos seres humanos, por no mencionar a sus seres queridos y amigos, están perpetuamente en el infierno. Y el sexto argumento afirma que la existencia de un infierno eterno empañaría la victoria de Dios sobre el mal. La Escritura sostiene que Dios será victorioso al final, será todo en todos. Se nos dice que parece difícil reconciliar esta idea con el hecho de que los seres humanos sufran infinitamente en el infierno. Y luego dice Robert Peterson, dice, aquí donde tengo el señalamiento, responderé a cada uno de estos argumentos de forma individual. En primer lugar, tenemos el argumento que se basa en el fuego del infierno. Hay muchos pasajes que se usan en este lenguaje sin interpretarlo. Por tanto, es posible leer varias posturas en tales pasajes, entre ellas el aniquilacionismo. Sin embargo, no queremos interpretar la Biblia según nuestras ideas, sino extraer nuestras ideas de la Biblia. Y cuando hacemos eso, descubrimos que hay ciertos pasajes que descartan la interpretación de la aniquilación del fuego del infierno. Por ejemplo, la parábola de rico y Lázaro, Jesús describe el infierno como un lugar de tormento que conlleva agonía en esta llama. Cuando el último libro de la Biblia describe las llamas del infierno, no dice que ellas consumirán, sino afirma que los perdidos serán atormentados con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y en presencia del Cordero, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tendrán reposo ni de día ni de noche. Entonces, en esta lectura que estamos haciendo, hermanos, y que resume lo que muchas denominaciones creen sobre el castigo último, hay una interpretación muy literalista de los términos, de los pasajes que estamos revisando. El segundo argumento, dice Peterson, se deriva de los pasajes que usan las palabras destrucción y perecer. Reitero, cuando la Escritura solo usa estas palabras sin interpretarlas, es posible leer varias posturas en ellas. Pero una vez más, queremos extraer el significado de la Escritura. Además, algunos pasajes resultan irreconciliables con la aniquilación. Pablo señala que el destino de los perdidos es sufrir el castigo de eterna destrucción. Otra vez, nosotros decimos que es eterna por los efectos que produce, es decir, que nunca volverán a vivir, es decir, desaparecen completamente, aún su memoria se pone en el olvido. Eso es lo que decimos, en ese sentido se entiende lo eterno, ¿verdad? No en cuanto al medio que se usa para su muerte o su castigo. También es revelador el destino de la bestia en Apocalipsis. Se profetiza su destrucción. La bestia junto al falso profeta es arrojada al lago de fuego que arde con azufre. La Escritura no es ambigua cuando describe el destino del diablo, de la bestia y del falso profeta en el lago de fuego. Serán atormentados día y noche por siglos de los siglos. Por consiguiente, la destrucción de la bestia es su tormento infinito en el lago de fuego. En tercer lugar,
está el argumento que se basa en la palabra eterno. Los aniquilacionistas afirman que en los pasajes sobre el infierno, la palabra eterno solo significa relativo al siglo venidero y no interminable. Es cierto que en el Nuevo Testamento eterno significa por toda una era. En el contexto definiendo esa era. Además, los pasajes que hablan sobre los destinos eternos, la palabra eterno efectivamente alude al siglo venidero. Pero el siglo venidero dura tanto como la vida del mismísimo Dios eterno. Ya que, estoy leyendo aquí, hermanos, vive por siglos de los siglos. También lo es el siglo venidero. Jesús expone esto claramente en su mensaje sobre las ovejas y los cabritos. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. El castigo de los perdidos en el infierno tiene la misma extensión que la dicha de los justos en el cielo. Ambos son eternos. Pues a mí me parecería esto muy sádico de parte de Dios, ¿verdad? Tener ahí el griterío, la angustia permanente de todos los condenados. En fin, vamos concluyendo. El cuarto argumento alega que es injusto que Dios castigue eternamente a los pecadores por pecados temporales. Me parece que es presuntuoso que los humanos le digan a Dios qué es justo y qué es injusto. Sería mejor que determinemos a partir de su santa palabra qué es lo que él considera justo e injusto. Pero la verdad es que nosotros no le decimos a Dios lo que es justo y lo que es injusto. Su palabra es clara en ese sentido, ¿verdad? Jesús no deja ninguna duda. Les dirá a los salvados, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y les dirá a los perdidos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pues aquí dice que el fuego es eterno, pero no el castigo. Ya hemos visto que Juan defiende ese fuego como un castigo eterno y consciente en el lago de fuego para el caso del diablo. Unos versículos después leemos que los humanos inconversos correrán con la misma suerte. Es evidente que Dios piensa que es justo castigar en el infierno eterno a los humanos que se rebelan contra él y su santidad. ¿De verdad nos corresponde a nosotros decir que eso es injusto? Voy a lidiar en conjunto con el quinto y el sexto argumento. El quinto es el argumento emocional que afirma que Dios y sus santos jamás podrían disfrutar del cielo si supieran que sus seres queridos y amigos están siempre en el infierno. El sexto es el argumento que sostiene que la experiencia de un infierno eterno empañaría la victoria de Dios sobre el mal. Es notable que los universalistas, hermanos, son aquellos que opinan que todos se van a salvar, no importa lo que hagan, porque Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que es imposible que castigue a alguien. Pero nosotros no creemos en la doctrina del universalismo de la salvación. Nosotros sí creemos que hay un castigo, y ya lo hemos explicado. Es notable que los universalistas usen estos mismos argumentos para insistir en que Dios finalmente salvará a todos los seres humanos. Dios y su pueblo, afirman ellos, no podrían disfrutar de la dicha del cielo si una sola alma permaneciera en el infierno. Al final todos serán salvos. Además, Dios sufriría una derrota si cualquiera de las criaturas hechas a su imagen pereciera para siempre, ¿verdad? Ellos piensan eso, pero nosotros no. Muy bien. Creo que es todo, hermanos. O bueno, un poco más.
Considero que estos argumentos a favor del aniquilosianismo y el universalismo que se derivan de las emociones y de la victoria de Dios reescriben la historia bíblica, algo que no tenemos ningún derecho a hacer. Digo esto porque los 3 últimos capítulos de la Biblia presentan cómo serán las cosas en la eternidad. Los santos resucitados recibirán la bendición de la presencia eterna de Dios en la tierra. Además, los 3 últimos capítulos de la Escritura nos muestran por separado el destino de los inconversos, lo que resulta interesante para esta discusión. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el lago de fuego, el lago de fuego. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y esto es lo que decíamos nosotros, hermanos, en nuestra creencia, que tanto la muerte como el Hades no son seres, diríamos, humanos. No son individuos, no son personas. Simplemente estamos hablando de un fenómeno como es la muerte y de un pozo en la tierra como es el sepulcro o el Hades. ¿Qué sentido tendría estar arrojando estos 2 elementos impersonales para que sean atormentados? No tiene sentido que sean atormentados. ¿No? Simplemente la expresión es que van a desaparecer para siempre, que van a ser aniquilados eternamente. Luego el otro texto de Apocalipsis dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde de fuego. En la segunda muerte. La segunda muerte. La muerte es la cesación de todo tipo de vida, no solo de la buena o de la mala, sino de todo tipo de vida. Cuando alguien se muere del todo. Entonces la muerte es definitiva para toda esta clase de personas. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Claro que sí. La historia bíblica no termina diciendo y los injustos fueron destruidos y ya no existen más. Tampoco dice y al final todas las personas serán reunidas en el amor de Dios y salvadas. En cambio, cuando Dios cierra la historia, su pueblo se regocija con dicha infinita junto a él en la tierra nueva, pero los impíos sufrirán tormento infinito en el lago de fuego y quedarán excluidos de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la morada gozosa de Dios y de su pueblo para siempre. No tenemos derecho a reescribir la historia bíblica, dice Peterson, más bien debemos dejar que Dios defina lo que es justo e injusto y lo que armoniza con que Él sea todo en todo. Él no nos deja dudas respecto al infierno porque ama a los pecadores y quiere que se conviertan al evangelio durante esta vida. Aquí está el profesor Robert Peterson, que es uno, diríamos, de los principales promotores en este tiempo del castigo eterno. Muy bien, hermanos. Voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos, para comentar un poco acerca de este tema y concluirlo de esta manera ya con lo que hemos presentado, creo yo, de una manera más clara, con el punto de fe número 26 del credo doctrinal de la Iglesia en México y también viendo lo que aquellos que, no obstante, son cristianos, piensan diferentes, de manera diferente de cómo pensamos nosotros. Vamos a abrir un espacio, aunque sea breve, de preguntas o comentarios, hermanos, para darle vuelta a esta página y acabar con el castigo eterno
antes de que el castigo eterno acabe con nosotros, hermanos. Me interesa saber si quedó claro el concepto del punto de fe y también reconocer cómo hay mucha gente que no cree como nosotros. Por eso el curso se llama Doctrinas Distintivas de la Iglesia de Dios en Primo Origen. Bueno, permiso, pastor. Buenas tardes a todos, hermanos, bendiciones. Bueno, para mí creo que sí queda bastante claro. Me quedo con de todo lo que usted nos acaba de mencionar del último trabajo, del último estudio Artículo. en que el artículo, claro, perdón, dice que Parece que refiere Está trabando, Bere, no se escucha. al efecto del castigo y no a la duración del mismo. Bere, parece que tiene problemas con... Entonces, en ese sentido, creo que no. Parece que tiene problemas con el audio, Bere. Como, que se corta. Pero sí, como que se corta, ¿verdad, hermano? No se escucha bien. Pero sí, cuando hablamos del castigo, estamos hablando del efecto, el efecto del castigo. El efecto del castigo es un efecto eternamente y para siempre, es decir, van a morir, ¿verdad? Esto no significa, por supuesto, que estén vivos todavía y sufriendo, ¿no? A ver, Mary, ahora si se puede escuchar mejor. A ver, hermanos, perdón, sí, no sé, internet es muy inestable y creo que nos sacó de la plataforma los dos. Bueno, decía, pastor, que yo me quedo con lo que usted nos mencionaba de este último artículo, que creo que tiene las palabras bastante claras en cuanto a que menciona el efecto del castigo, y ya está, no a la duración del mismo, del castigo, vaya. Entonces creo que queda bastante claro el hecho de decir que vamos a estar saltando ahí como si estuviéramos en el comal, ¿no? Sí, En sí. una sartén. Y me pudo también encantar y sufrir. Y sería ilógico pensar, hablando de esa parte de las emociones, que Dios no estaría contento, gozoso, o no sería Dios para mí, creo, simplemente si Él viera a su creación, ¿no? Sufrir eternamente. Más allá de que si los que vamos a estar en el reino con Él, lo vamos a ver a nuestros seres, Dios no es un Dios, Él no es un Dios perverso o que se goza con el dolor. Y con eso creo que yo me quedo, me parece que es bastante claro la postura que tenemos como iglesia y está muy bueno poder profundizar un poco más, porque ciertamente... Bueno, gracias, Bere. Sigue fallando un poco ahí la conexión, ¿verdad? Parece que el internet no tiene calidad, pero alcanzamos a escuchar tu opinión y me parece que sí, en el caso tuyo ha quedado claro el concepto. Sí,
¿Alguien más, hermanos, quiere comentar algo? Paz, hermano. Sí, hermano Jorge. Sí, hermano. Adelante, Jorge. Gracias, hermano. Bueno, hermano, es que yo en lo que miraba al hermano de los dos, lo de México y lo que está de Estados Unidos, pues uno entendería, dice el fundamento que lo que se da es como una purificación, le entendía al hermano, ¿no? O sea, Sí, al final lo que se da es lo que de pronto tenemos como pensamiento nosotros, me refiero al ser humano, es que ese castigo eterno es que vamos a estar unos, digo, como con mucha confianza, en que vamos a estar allí con el Señor, en lo que dice que es el cielo nuevo y la tierra nueva, pero que el anhelo de nosotros es que aquellos que no se acercaron o no tomaron la decisión de estar cerca de Dios, entonces queremos que estén allí como, leía en alguna parte, como en un maltrato eterno, ¿sí? Como que ajá, unos en un lugar disfrutando y otros en un lugar sufriendo. Es como lo que le entendí del artículo que tocó el hermano, ¿cierto? sí, Como el sí, 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 pensamiento que refutan de la parte de la aniquilación. sí. Pero pues creo que eso tampoco sería algo justo, no sé, pienso yo, no sé el hermano que me podría orientar. Sí, Que a veces duele, hermano, a una persona decirle como algo como que al final va a haber un juicio, pero que esa persona simplemente ya no va a existir, pero sí vamos a ver algunos de pronto que vamos a estar disfrutando. Es como la contradicción que tiene el ser humano, porque nosotros quisiéramos como que haya alguien que disfrute y haya alguien que sufra. sí, Sí, un sí, poquito, ¿no, porque hermano? sí, tiene razón. Efectivamente, nosotros como seres humanos tenemos un sentido de justicia muy diferente al sentido de justicia que tiene Dios. La justicia que es de Dios es una justicia que se llama en teología la justicia restitutiva. Es decir, Dios nos quiere colocar en el lugar que nos corresponde antes del pecado, para que seamos lo que Él quiso que fuéramos desde antes del pecado. A esa justicia se le llama restitutiva. ¿Por qué? Porque restituye al ser humano a su condición original, aunque Dios va a ir más allá, porque en el nuevo Él, porque veremos como Él es. Ya en cuanto a la salvación, en cuanto al premio, a la corona se refiere. En cambio, la justicia de nosotros como seres humanos casi siempre tiene que ver con una justicia distributiva, ¿verdad? O una justicia retributiva. Son conceptos diferentes a lo que la Biblia habla cuando se refiere a la justicia de Dios. Y en el caso que comenta usted, hermano Forero, nosotros los seres humanos somos muy inclinados a pensar en términos de venganza, ¿verdad? Es decir, el que me la hace, me la paga, ¿verdad? Y aún ahí, ¿verdad? Nos volvemos más exigentes que Dios mismo, ¿no? Porque el único que va a cobrar venganza es Dios. Pero aún en ello, en el término de la aniquilación, yo realmente veo también la gracia de Dios, porque yo creo que es gracia, diríamos, el hecho de aniquilar a todo aquel que nunca ha querido estar con Dios, aceptar a Dios, obedecer a Dios, que es mejor que sea por él mismo, es mejor que sea aniquilado y no llevado a un tormento eterno donde esté sufriendo día y noche para siempre jamás. O sea, aún en esos casos Dios, de acuerdo a la palabra, opta por simplemente borrarlos de la existencia, de la historia de la humanidad. Y no tenerlos ahí en un lugar, diríamos, donde podremos ir de vez en cuando y enterarnos de cómo les está yendo en un tormento eterno. No, sería una especie de sadismo que no corresponde al Dios de la Biblia, ¿verdad? Pareciera ser que Robert Peterson se deleita
con el hecho de tener ahí a la gente sufriendo, ¿no? Un grito de angustia día y noche. Pues realmente no va con todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Por ejemplo, Dios dice que Cristo se va a sujetar al Padre al final, después de haber sujetado todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dios va a ser todo en todos. Es una expresión de absoluta totalidad. Entonces, ¿cómo vamos a estar ahí también con este grupo de gente que está sufriendo, ¿no? De millones y millones de personas el tormento eterno, siendo Dios todo en todos? Pues simplemente no encaja, ¿verdad? Ellos van a desaparecer y todo lo que queda, excluyendo al diablo, a la bestia, al falso profeta y a toda clase de enemigos de Dios, todo lo que queda es absolutamente perfecto, bueno, puro. Ya no hay absolutamente nada que empañe la alegría de la salvación. Esa es la manera en que nosotros creemos sobre el resultado final, ¿no? Okay. Gracias, hermano. Hermano, Gracias no a sé si usted. puedo abusar ahí del tiempo, Sí, hermano. adelante, claro. No sé, me gustaría escuchar su opinión, hermano, que pienso que a veces como que nosotros como iglesia, me refiero a la iglesia cristiana a todo nivel, estamos un poquito más preocupados por lo que le va a pasar o por lo que le debe pasar al que no se ha acercado que por acercarlo a Dios en este caso. O sea, como que hay un buen número en la parte cristiana que eh, está un poquito más haciendo un énfasis como en un evangelio, yo le diría como de terror, de que la persona no se acerca por amor o como una respuesta a esa gracia, sino que a veces es más por el miedo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerlo. Es más fácil inyectar temores, ¿no? Así crecimos todos, lamentablemente, muchas veces en el seno de la misma familia. Digo yo, mi madre siempre nos dijo a mí y a mis hermanos, ¿verdad? Porque además éramos muy traviesos, Dios te va a castigar. Pero ya de grande uno comprende que lo dijo porque no podía con nosotros, porque éramos 5 hermanos y entonces no hallaba cómo enfrentar esa lucha de la educación y de la obediencia, ¿no? Mi padre emigró a Estados Unidos por varios años, ella se quedó sola al frente de nosotros, éramos adolescentes y cometimos muchos errores, muchos errores. Entonces yo recuerdo sus palabras claramente, ¿no? Dios te va a castigar. Y es lo que también, diríamos, vemos en muchas iglesias, no se diga en la iglesia católica, que ha usado siempre el temor como un instrumento de control de voluntades, amedrentar, asegurando lo que le va a pasar a aquella persona que no se sujete o que no obedezca los preceptos. Es muy fácil hacerlo eso. Por eso se hace tanto, porque es muy fácil hacerlo. No tenemos que ir a la escuela, simplemente amenazamos a diestra y a siniestra, como si nosotros fuéramos Dios. No, lo evangélico es proponer las maravillas de la gracia de Dios. Y esa debería de ser, diríamos, el argumento que nosotros debemos utilizar para la evangelización, persuadir a la gente de que a pesar de lo que hemos hecho, Dios nunca ha disminuido el amor que siente por nosotros. Eso es gracia, eso es evangelio. Y eso sería lo que nosotros debemos de transmitir, porque es el poder del amor lo que convierte a la persona. Es el poder del amor lo que convierte a la persona, del amor de Dios. Ya ven el texto de Pablo, el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Es el amor de Dios lo que rinde a la persona para que acepte a Cristo. Tendríamos que trabajar más en ese sentido, hermano Forero. Gracias por su comentario y su pregunta. A usted, hermano, gracias. Dios le bendiga.
¿Quién más quiere opinar, hermanos, sobre este tema antes de cerrar este capítulo? Bueno, parece entonces que ha quedado claro. Igual ustedes pueden seguramente consultar la clase y los documentos que ya hemos comentado, ¿verdad? Básicamente los testamentos de fe. Yo estoy preparando una breve, pequeña bibliografía sobre temas de particular interés que quiero que ustedes sigan considerando más allá del tiempo que dura nuestra clase. Muy bien, hermanos. Voy a presentar entonces la siguiente clase que tiene que ver con la Cena del Señor. Yo sé que nosotros siempre nos referimos a la Cena del Señor. La palabra en griego que usa el apóstol Pablo es Eucaristía, ¿verdad? Aunque nos resulta muy familiar esa palabra, pero es una palabra bíblica, ¿verdad? Casi siempre usada exclusivamente por la Iglesia Católica, pero hay que reconocer que está en la palabra de nuestro Dios. Como voy a buscar el documento, hermanos, porque lo cerré, entonces voy a invitarles que tomemos unos 10 minutos de receso y regresemos a las 5:10 para la segunda parte de nuestra clase.